Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. Vamos en esta breve ocasión, a considerar algo muy interesante referente a este día que comúnmente por la tradición de la iglesia, la iglesia predominante, sabemos que es un día que se guarda, un día el cual la mayoría de algunos católicos, por así decirlo, algunos católicos, guardan este día con la intención de recordar algo bastante importante para la fe cristiana, sabiendo que hoy es jueves santo, considerado un día litúrgico, el cual muchos de este corte, del corte católico, hacen una especie de recuerdo o de celebración referente a estas fechas o días de guardar, días que sirven para la meditación. El mundo evangélico no suele hacerlo. El mundo evangélico solemos tratar de recordar todo el año, pero no celebramos un día en sí. Pero para aquellos los cuales tengan la intención y puedan recordar, yo creo que estos días nos pueden ayudar demasiado a considerar algunos aspectos sobre este día, y creo que es lícito, como lo dice el apóstol Pablo, quien guarde este día para el Señor lo hace. Hemos estado leyendo un libro que me parece muy interesante y creo que trae mucho a mi memoria algo que a los cristianos se los suele olvidar. No recordamos la pasión de Jesucristo, y de hecho este es un libro de un escritor bastante conocido, llamado John Piper. Yo sé que algunos ya no tienen tanta simpatía con estos personajes, pero realmente es un libro que me parece bueno, que te lleva a una reflexión. Hasta cierto aspecto lo puedes llevar como una meditación acerca de Jesucristo y acerca de por qué motivo padeció en la cruz del Calvario. Y John Piper, como buen occidental, menciona algunos aspectos referente a este punto. El primero, que es no muy conocido por la mayoría de personas que abrazan la cristiandad, acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo, es que Jesús murió, según dice John Piper, para absorber la ira de Dios. Algo muy interesante, conocido como la sustitución penal, que es una de las conocidas teorías de la expiación. Y bien, Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y es verdad, este aspecto es muy olvidado referente a por qué motivo Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Y como lo dice Romanos 3:25, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en su paciencia dejando a un lado esos pecados pasados, y Dios, por consiguiente, su amor está dispuesto a satisfacer su justicia. Hay una maldición santa que pende sobre todo pecado. No castigar al hombre sería algo netamente injusto. Sería aceptar la degradación de Dios. Entonces Dios no puede degradarse, así que era necesario cumplir justicia. Pero yendo a las escrituras, acerca de este aspecto de lo que menciona el pastor y teólogo John Piper, que me parece muy interesante poner en conciencia referente a estos aspectos de por qué motivo Jesús padeció en la cruz del Calvario, que este es uno de tantos. Yo invito a la cristiandad, yo invito a los cristianos que sí está bien, hay algunos que no guardan estos días, algunos están de vacaciones, otros están gozando, pero aquellos que tenemos la oportunidad de poder estar en soledad o tal vez con tu familia, a poder llevar esa adoración y este día recordarlo, ¿por qué no? Trae esa sensación,
a un tiempo donde todas las personas se van a sus vacaciones, creo que podemos aprovechar estos días para meditar, y es una invitación que yo le haría en este sentido. Entonces Jesús complace a su Padre Celestial, él aprende la obediencia como ser humano y se perfecciona en la obediencia al cumplimiento del mandato divino. También para lograr su propia resurrección de los muertos, que es lo que se celebra el domingo de resurrección, según menciona el escritor John Piper, que es una realidad. La cristiandad celebramos este día, este jueves. ¿Por qué se considera como un jueves santo? Este jueves es conocido por la Iglesia Católica como el día que se inauguró la Eucaristía. Y vaya, las iglesias que no celebran la Eucaristía, obviamente, aquellas que están alejadas de lo que es este seno católico, los protestantes o los reformados, aquellos que no estamos dentro de la catolicidad, en ese sentido de la denominación católica, bueno, recordamos también una inauguración acerca de un evento bastante importante que creo que no se le ha dado un énfasis dentro de las iglesias protestantes, pero es algo que las Sagradas Escrituras nos muestran, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Respondiendo Jesús dice: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, haciendo alusión a esta muerte que es el culmen del perdón de pecados y del propósito de Dios para redimir al hombre, para salvarlo de la condena eterna y de todo aquello que el pecado lleva al hombre a apartarse de Dios y por consecuencia a caer en degradación acerca de su ética, de su moral y de su conciencia, de todo lo que el hombre es. Así que su tiempo estaba cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos, diciendo a este hombre. Entonces los discípulos hicieron como a él les había ordenado. Entonces al atardecer Jesús dice, y mientras comían, Jesucristo hace un énfasis, una frase bastante fuerte para los discípulos de Jesús: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos realmente se sintieron entristecidos por las palabras que Jesús estaba declarando en ese momento. Jesús había dicho unas palabras que el corazón de los discípulos les trajo una tristeza muy fuerte. Y Jesús responde la pregunta que los discípulos le hicieron: ¿acaso soy yo, Señor? Y Jesús menciona que el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Pero es muy probable que muchos de los discípulos hayan metido la mano ahora sí que al plato. Pero tal vez fue un tiempo preciso donde Judas metió la mano. Pero los discípulos no alcanzaron a percibir tal vez ese movimiento. Pero Jesús declara unas palabras que da esa satisfacción en cuanto a la pasión del Señor Jesús. Algunos sí han considerado que es un día triste, un día agonizante, un día que se siente la frialdad de la muerte de un hombre. Pero lo que dice Jesús debe afirmar a todos aquellos que abrazamos la fe de la cruz, que el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Es realidad, el Señor estaba mostrando que en las antiguas escrituras se había dicho de él que iba a ser entregado, que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a morir por causa del pecado de Adán y por causa de la transgresión de todos los hombres, algo que vemos plasmado en todas las escrituras, como el hombre es un pecador, y la ley de Dios hace un sobreénfasis en mostrar la condición humana. Pero es donde se muestra el amor de Dios y el propósito principal acerca de la muerte de su Hijo Jesús. Pero a pesar de que todo eso está trazado, dice: pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Vaya, estas palabras son bastante fuertes para lo que se estaba diciendo de Judas. Si es verdad,
Está escrito que alguien me iba a traicionar, es verdad. Hay un propósito claro acerca de mi muerte, de qué voy a padecer, de mis sufrimientos y del dolor por causa y consecuencia del pecado del hombre. Es verdad, está escrito, pero hay una responsabilidad en aquel hombre que va a entregarme. Porque el hombre que va a entregarme está rechazando la salvación del Hijo de Dios. El hombre que está entregándome no está reconociendo la divinidad y mi humanidad. No está reconociendo quién soy yo, dice Jesús. No está reconociendo la realidad de la salvación y no ha puesto su fe rotundamente en mí y no ha continuado en el camino y el sendero del cual se le ha mostrado. El Señor Jesús hablaba todas estas palabras. Y mejor, dice de Judas, mejor le fuera no haber nacido, el sufrimiento, la maldad que este hombre cometerá traerá una consecuencia terrible a su vida. Y creo que todo ser humano debe preguntarse y debe cuestionarse a sí mismo si el camino en que este hombre está es el mismo camino que Judas. Judas, el que lo iba a entregar, hace una pregunta. ¿Acaso soy yo, rabí, maestro? Probablemente lo haya dicho en voz baja. Jesús dice, tú lo has dicho. Le contestó Jesucristo a Judas. ¿Por qué esa pregunta? Tal vez la hizo con un miedo, considerando que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y probablemente podían agarrarlo, podían tomarlo y tal vez hasta golpearlo entre todos. Pero la realidad no fue así, sino que Judas fue rápidamente, según cuenta otro evangelio, salió. Pero a continuación sigue la institución de la Cena del Señor, esa institución que debe llevarnos a recordar el sacrificio de Cristo. Sé que muchas denominaciones eclesiásticas celebran la Santa Cena y el memorial de manera diferente. Algunos lo consideran un memorial, otros lo consideran una transubstanciación, otros una consubstanciación, algunos una cena presencial realmente. Pero a pesar de tantas divisiones en cuanto a la Cena del Señor, creo que lo más importante, al menos en mi perspectiva, aunque no estén de acuerdo, es recordar este evento y es considerar la importancia de lo que se está hablando y de la realidad, de la sustancia de las palabras de Jesús. Entonces, cito las siguientes palabras que se declararán en esta cena, este jueves santo, este jueves el cual se celebra esta fiesta, por así decirlo, una fiesta, una celebración, una liturgia, una meditación, la cual nos lleva a comprender la grandeza de Dios y quién es Cristo Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselos a sus discípulos, les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Dice el Señor Jesús, esto es mi cuerpo. Mencionando una realidad espiritual y mencionando también el hecho del sacrificio de Cristo Jesús, de lo que haría, este es mi cuerpo, mi sangre, lo que yo soy, mi humanidad, la pureza de este cuerpo, ya que Jesús, siendo plenamente humano, la santidad abundaba dentro del corazón, de la mente, de los actos de este hombre perfecto. Este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la dio diciendo: beban todos, beban de esta sangre, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, su cuerpo y su sangre, un nuevo pacto que llevaría a los pecadores al perdón y a la remisión de sus pecados. Que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, la sangre, la carne de Cristo, iba a ser derramada para que el hombre conociera lo que es el perdón
de sus pecados, de sus transgresiones, de sus maldades, y podíamos enumerarlas y mencionar cuáles son esas maldades, esas transgresiones que el ser humano comete cada día, donde el egoísmo, el odio, el rencor, la avaricia, la lujuria, todos los pecados que han destruido la causa humana, que han llevado al sufrimiento, a la ignorancia y a la estupidez al hombre, esa maldad que ha llevado a la profundidad de las tinieblas y a la oscuridad, esos pecados precisamente serían perdonados por este sacrificio. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, no beberemos más, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes, el reino de mi Padre. Palabras que se quedan profundamente en el corazón. La iglesia celebra esta santa cena, mencionando estas palabras, comiendo la copa, bebiendo la copa y comiendo el cuerpo de Cristo. En el sentido figurativo, como algunos lo consideramos, o literal, como otros lo consideran. La importancia de esto es el recordar, el entender cuál es el principio fundamental acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Cuando tú estés probando esa santa cena, pon en tu mente lo que padeció Cristo precisamente por ti. Y después de esto se canta un himno que es considerado como alguno de los salmos que pudieron haber cantado en esta noche. Salieron hacia el monte de los olivos. Después de eso, en esta misma noche, Jesús predice una negación de uno de los discípulos más formidables y aparentemente más fieles en esta noche. Entonces Jesús le dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, y esto es muy interesante, cómo Jesús afirma el corazón de los discípulos, y lo hizo tantas veces afirmando el corazón de sus discípulos: resucitaré, me levantaré. Pero aún así, a pesar de tanta repetición, el hombre volvía a caer en esa incredulidad, y no solamente es el camino de los discípulos de ese tiempo, sino que también es el camino de muchos de los discípulos de este tiempo, donde suele suceder lo mismo, la misma transgresión, el mismo pecado de incredulidad. Pero después de que yo haya resucitado, dice Jesús, iré delante de ustedes a Galilea. No los dejaré en esa condición. No los dejaré tristes, ni agonizantes, ni sufrientes, ni sin esperanza. No lo haré. Ciertamente me levantaré al tercer día, como lo dice. Pedro le respondió: Señor, aunque todos se aparten por causa de ti, aunque estos lo hagan, estos que están aquí presentes, yo nunca me apartaré. Jesús, con mirada penetrante, puedo imaginar, voltea a ver a Pedro y le dice: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Conocemos tanto esta historia y hemos escuchado tantas predicaciones acerca de la autosuficiencia de Pedro, de considerarse capaz de hacer cosas que no era capaz. Y tantas veces que hemos leído o escuchado que Pedro en su segunda carta, en su primera carta, es un Pedro totalmente diferente. Pedro necesitaba aprender, como todo ser humano necesitamos aprender. No somos suficientes por nosotros mismos. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Pedro lo dice: nosotros también no te negaremos. Había esa realidad de cuando el ser humano no está en el momento exacto del sufrimiento, puede jactarse de poder vencer aquel sufrimiento, aquel dolor, aquella angustia y aquel miedo, cuando lo ves de lejos, pero cuando lo ves de cerca es muy diferente. Y sí,
podemos enfatizar la debilidad del ser humano y la grandeza de Dios ante este momento. Pero ocurre la noche, la cual debería llevarnos a meditar, a la que yo invito que cada cristiano que escuche este audio medite en esta noche lo que Jesús sufrió, comenzando desde el Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntate aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor Jesús, como todo ser humano, necesitaba apoyo, necesitaba ayuda. Se entristeció y se angustió. Un dolor bastante grande estaba padeciendo Jesús. Puede ser, como lo dice el escritor John Piper y muchos predicadores, que sea por el sufrimiento o el dolor que lo llevaría a cargar la ira de Dios. O también podemos atribuirle en esa debilidad humana la angustia de la cruz y la angustia de los sufrimientos y padecimientos. Muchos tratan de separarlo y, al menos en mi opinión netamente personal, creo que pueden ser las dos. El Señor Jesús realmente estaba angustiado y padeciendo. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Quiero que pongas en tu mente, y no lo digo sencillamente como una especie de tabú o de idea abstracta o de alguna especie de meditación mística que pudiera hacerlo, pero Jesús cae sobre su rostro. El Señor Jesús, el hombre perfecto, cae sobre su rostro, llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En ese dolor, en esa angustia, en ese sufrimiento, con su rostro en el suelo, Jesús: Padre mío, no se haga como yo quiero. Si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí tu ira. Entonces vino Jesús a los discípulos y ellos no lo comprendieron, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar 1 hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. Y esta clase de tentación no la vamos a sacar de contexto, considerando que es una de las tentaciones que el ser humano tiene acerca de la lascivia, acerca del odio, del rencor, de los celos. No, en este momento la tentación era no permanecer firmes. La tentación en este momento pudiera considerarse precisamente la negación que iban a tener acerca de Cristo Jesús. Esa fortaleza que habían dicho que tendrían, no la tuvieron en ese momento. Padre mío, decía Jesús, pasa de mí esta copa. Pero los discípulos no fueron capaces. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, recordando, volviendo a traer a su mente: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús, fortalecido por el poder del Espíritu Santo: hágase tu voluntad. Padeceré este sacrificio perfecto, que juntará a todos los hijos de Dios en todo el mundo, aquellos en el futuro, después de 1000 años, de 1500 años, de 1800 años, vengan a tu reino. Hágase tu voluntad para que tu iglesia fructifique, para que aquellos verdaderos hombres que morirán al pecado, aquellos que muertos al pecado, vendrán a ti. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Y he escuchado tantas veces de tantos predicadores: si Jesús, siendo perfecto, tuvo que orar, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Nosotros no deberíamos orar 3 veces. Como seres humanos considero que deberíamos orar 1000 veces.
Y la misma cosa para poder entender lo que Jesús entendió con 3 oraciones y se fortaleció. Nosotros tenemos que orar más para entender el propósito de Dios. Que se dice fácil, pero la práctica es lo difícil. Por eso precisamente es el deseo de este audio enfatizar en la meditación acerca del Hijo de Dios. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora que tanto les proclamaba. Y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca aquel que me va a entregar. Y aquí ocurre uno de los acontecimientos más tristes, pero también los más importantes acerca del culmen que ocurriría la pasión de Jesucristo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de una gran multitud. Esto es un dato interesante. Una gran multitud. Muchas personas fueron a arrestar a Jesús con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: Señores, al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Como se menciona, fue Pedro. Entonces Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirá entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder la voluntad de mi Padre? Lo que las Escrituras dicen, lo que el Génesis, el Éxodo, Levítico, todo el antiguo pacto dice acerca de mí, ¿cómo se va a cumplir si yo impido ese propósito eterno y divino? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. La mente de Jesús siempre estuvo en esa idea acerca de Jesús, acerca de su propósito. Jesús siempre sabía lo que el Jesucristo, el Mesías, tenía que hacer. Él era el Mesías. El cumplimiento de las profecías era que se cumpliese esta muerte. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, cayeron en la tentación. No fue una tentación de otra índole, fue aquella tentación. Ellos firmes: no te negaremos. Todos huyeron, todos se fueron. Pedro lo negó, pero también los discípulos huyeron, tuvieron miedo. Y aquí es donde se presenta Jesús ante el concilio, el Sanedrín, y comienza este debate épico. Bueno, pudiéramos decir que es un debate, pero no lo es, ya que Jesús no debatió. Jesús cayó. Jesús ya estaba listo para el propósito el cual el Padre ya había determinado. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, el Sanedrín, procuraban obtener falso testimonio contra él. Y aquí podemos ver las irregularidades que ocurrieron en este caso de Cristo Jesús.
No se respetaron ni las leyes romanas, ni las leyes judías, ni mucho menos las leyes del Pentateuco. Esto usted lo puede considerar, y si desea escuchar algo acerca de esto, hay un audio en el canal de YouTube acerca de lo que es el proceso de Cristo, lo cual se escucha según un estudio de un abogado todo lo que ocurrió acerca de las irregularidades de este concilio. Procuraron obtener falso testimonio primeramente, mintiendo, con el fin de dar muerte a Jesús, y no hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, no los hallaron, no eran dignos, no había un testimonio que aparentara ser veraz, porque había demasiados falsos testimonios acerca de Jesús. Realmente lo sabía, pero ninguno era totalmente corroborable en muchos sentidos. A pesar de que era una mentira, ellos buscaban sustentar esta mentira. No hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Es decir, eran absurdos sus testimonios, pero ellos querían un testimonio que fuera mentiroso, pero que no fuera absurdo. Pero más tarde se presentaron dos, que fueron los más considerables en este concilio, que dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, cosa que es mentira. Él dijo: destruyan este templo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por Dios, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús contestó: con la verdad, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. La divinidad de Cristo Jesús declarada por los labios de Jesús. Estar sentado a la diestra del poder de Dios es igualdad entre la divinidad. Sentar a la diestra de Dios, del poder de Dios, es tener todo el potentado, ser el Señor, y solamente hay un solo Señor. 2 personas están siendo mencionadas en este momento: al Padre, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, el Padre, el Hijo, las 3 personas, señores, un solo Señor. Eso era lo que representaba estas palabras. Entonces aquí es donde toman este testimonio acerca de Jesús, que Él está declarando que es Señor, que es el poder, que es Dios hecho hombre, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios. Y esto fue suficiente para ellos para mostrar aquel cargo por blasfemia, y lo dice el mismo sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. Para ellos la blasfemia era decir que Él era el poderoso, que Él era Dios, sentado a la diestra del poder, sentado a la diestra del poder de Dios, mencionando que todo el poder, toda la gloria, toda la adoración, Jesús era digno de ella. Pero para los religiosos, ahora no quiero mencionar la palabra religioso despectivamente, porque siempre he considerado que está mal aplicada en aquellos que piensan que religioso es lo mismo que hipócrita. Pero aquellos miembros del concilio, la mayoría de ellos, porque hubo personas que sí creyeron en Jesús, consideraban esto una blasfemia.